Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora del día en que nos acompañen. Mi nombre es Adrián Orozco y es un placer saludarles aquí en CENIT, una coproducción del periódico Cambio de Michoacán y el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. La semana pasada comenzamos a hablar de un tema que resulta muy importante para todos nosotros que vivimos aquí en la ciudad de Morelia y tiene que ver con una investigación que surge por parte de dos investigadores de la Universidad Michoacana, el doctor Jaime Saavedra Rosales de la Facultad de Ingeniería Civil y el doctor Francisco Javier Domínguez Mota de la Facultad de Físico-Matemáticas. La investigación se titula Modelos Dinámicos de Transporte y una de las propuestas base es peatonalizar algunas calles del centro histórico de la ciudad de Morelia a efecto de facilitar el flujo de los peatones, de descargar el flujo vehicular hacia calles que ellos llaman pares viales, es decir, que permiten la salida del flujo continuo de vehículos hacia calles que así lo permitan. Y expusimos estas ideas en el programa anterior. Hemos decidido darle un segundo programa a este tema en función de, todas las aristas que podemos abordar en este breve tiempo. Para ello nos acompaña nuevamente el doctor Jaime Saavedra, el doctor Francisco Javier Domínguez Mota. Gracias por acompañarnos. Gracias, Luis. Doctor Francisco, platicamos la semana pasada sobre aspectos como muy pragmáticos de la investigación, pero hay todo un componente académico, hay todo un componente de investigación científica propiamente en una propuesta como esta. Nos hablaba usted de un trabajo de simulación. ¿Cómo opera a la hora de plantear un modelo como estos? Bueno, muchas gracias. Sí, la semana pasada se planteó todo el escenario, yo no diría nada más pragmático, ciertamente tiene que ver con la utilidad, pero lo que se hizo fue describir como el escenario, cuál es la necesidad, cuáles son los problemas que tenemos. Queremos llegar al centro porque hay necesidad de atender asuntos, porque hay negocios y demás. ¿Cómo queremos llegar? Pues queremos llegar lo más pronto posible y queremos que nos cueste lo menos posible. Esas son necesidades que siempre están presentes. ¿Cómo son los modelos a los que nos estábamos refiriendo? Bueno, en general, la modelación consiste en hacer como una caricatura de un fenómeno del mundo real. Dicho en el buen sentido de caricatura, porque no podemos poner todas las posibles variables. Hay problemas en los cuales la cantidad de variables se excede nuestra capacidad para manipular, calcular y demás. Por eso tenemos que hacer algunas simplificaciones. En el caso de los vehículos, pues fíjense, en la zona metropolitana de Morelia estamos hablando de 300 y tantos mil vehículos. Entonces tener que considerar todas las características de esos vehículos, más las características físicas de las calles, más otras posibles implicaciones que tenga el uso de semáforos, la presencia de los peatones y demás, pues evidentemente hace ver que es un problema muy grande. Claro. Por eso tienen que hacerse algunas simplificaciones. Con respecto a estos modelos de transporte, hay dos aproximaciones para hacer esta caricatura. Una es el enfoque macro, en el cual vemos la ciudad en grande y vemos las variables grandotas, por ejemplo, cuántos vehículos hay, cuántos vehículos están pasando por cierta calle, cuántos se pueden desahogar por unidad de tiempo. Y en el otro, desde el otro punto de vista tenemos el aspecto micro, en el cual vemos cada vehículo dentro de una zona, cómo se va moviendo y cuáles son sus posibilidades de evolucionar dentro de la red en función de las variables que están en ese momento desempeñándose. Nosotros hemos trabajado con las dos. Por estas limitaciones de espacio, ambas se complementan, pero como les decía, por estas limitaciones de espacio pues tenemos que hacer ciertos cortes y dada la importancia del centro histórico, por eso empezamos con esta restricción. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que todas las características físicas del centro histórico. El hacer los cálculos, el diseño, pues es una actividad bastante laboriosa, en el cual pues quiero mencionar muy importante por la participación de un colega de nosotros, Fernando Obed, que ha estado trabajando muchísimo en toda la parte de programación y toda la parte topográfica, ¿no? Entonces tiene uno que rehacer la red vial dentro de la computadora y luego dibujar los vehículos, simplificados naturalmente, pero dibujar los vehículos que van a pasar por ahí, por cada una de las calles, y asignarles las reglas por las cuales se pueden mover. Es un problema muy interesante porque, bueno, nosotros sabemos cómo en teoría se debería mover un vehículo. En la experiencia que tenemos cotidianamente todos los días, pues nos tocan las sorpresas de los conductores que hacen maniobras no esperadas, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Claro. Y todas esas consideraciones dentro de la red vial, pues la hacen mucho más interesante el problema. Bueno, con eso es con lo que tenemos que lidiar.
Tenemos que hacer estimaciones. Jaime dijo algo importantísimo la vez anterior, porque en nuestro país, de hecho en América Latina, mucha de la información que necesitamos para hacer estimaciones no existe, y la poca que se tiene disponible es información que ya tiene mucho tiempo y que requiere una actualización y en algunos casos es una corrección completa, porque no tiene que ver con el escenario que está pasando ahorita. Entonces, bueno, imagínense centro histórico, unos cientos de calles en las cuales estamos trabajando, que desahogan flujos de decenas de miles de vehículos. Todos hemos pasado esa situación en la cual la Madero está saturada, no es desconocida, Santiago Tapia y demás, ¿no? Entonces lo que vamos haciendo es como evolucionando, como moviendo en cámara lenta qué va pasando por cada uno de los vehículos. Es un problema complicadísimo. Las experiencias que ha habido en otros lugares y dentro del país, en el Cinvestav y en la UAM hay grupos trabajando, pues han tenido que ser limitadas con respecto al número de vehículos que se pueden involucrar, porque se vuelve computacionalmente muy complejo. Aunque las interacciones son locales, o sea, cada vehículo pues está interaccionando nada más con sus vecinos, de cualquier manera son muchos vehículos y para cada uno de ellos hay que calcular la evolución y poner otros factores como naturalmente los semáforos. Estamos muy entusiasmados con los resultados que hemos obtenido, porque en algunos de los previos, por ejemplo, para ciertas modelaciones, lo que vimos es que si nosotros hacemos la calle de Nigromante peatonal, no afectábamos la parte del movimiento en el sector República. Los vehículos se podían desahogar sin retrasarse, y pues naturalmente al hacer peatonal esa parte o algunas otras, pues la parte de accesibilidad, seguridad, inclusive disfrutabilidad de la red se hace mucho mayor. Claro. Hay una regla clara: mientras menos vehículos hubiese circulando, pues mejor, ¿verdad? Entonces como que la tirada sería, como dijo atinadamente Jaime, darle alternativas a la gente. El modelo consiste en, antes de ponerse a construir cosas, antes de quitar o poner semáforos, vemos cómo se mueve el mundo, nuestra aproximación dentro de la computadora. Uno de los resultados que vimos fue que si Nigromante fuera peatonal, pues es perfecto. Otro ejemplo que nos gustó mucho y que fue iniciativa de hecho de Fernando es que si en la parte donde estaba el Seguro Social en el centro, se hubiese hecho una glorieta grandota, el flujo que iba por Monocupétaro se disminuía en el tiempo de recorrido hasta en un 30%. Claro. Entonces, esas son las ventajas de hacer la modelación. No tenemos que poner el semáforo y molestar a la gente y hacer que llegue con una sorpresa ahí que de repente pues ya hay algo que no esperaba, un semáforo diferente, nuevo, o le cambiaste la vuelta. Primero ves cómo funciona la computadora, ves si se ve prometedor, y cuando ya se ve prometedor haces la evaluación. Esto es un problema multidisciplinario, tienes que hacer la evaluación no nada más en la parte de modelación, sino sobre todo en la parte de urbanismo y de ingeniería de tránsito. Si se ve prometedor, pues entonces ya sigues, ¿no? Pasa a otros filtros. En un momento dado, todo este trabajo viene a fundamentar una noción de utilidad. Es decir, ustedes asumen que una opción puede ser útil al desplazamiento tanto vial como peatonal, la prueban a través de modelos de simulación computacional y la ponen a disposición de otros expertos que a su vez la van a validar en sus campos de conocimiento. Pero ¿cuándo un proyecto como este puede llegar a materializarse? Es decir, ¿qué tan complejo puede llegar a ser que, aunque esté plenamente demostrado que funciona, que es útil y que podría ser de mucho beneficio para la ciudad, de ahí a llevarlo a una práctica real, qué tan complejo es a la hora de, por ejemplo, tratar, lo platicamos también la semana pasada, con las autoridades correspondientes, con la sociedad civil, que seguramente habrá pues quien se oponga y quien lo apoye? ¿Este modelo, esta parte del proceso lo tienen contemplado, planean llevarlo hasta allá? Sí, nos interesa tener esos acercamientos, y Jaime también dijo algo muy atinado la semana pasada con respecto a cómo hacer la implementación. Nosotros tenemos que tener muy claro a varios niveles, sobre todo a nivel de gobierno, de la gente que toma las decisiones, que estos escenarios no se crearon de la noche a la mañana, son cosas que requirieron años. Claro. Y que, bueno, pues la dinámica se fue siguiendo, la dinámica en la vida, en el centro. Poco a poco empezó a cambiar el uso del suelo para algo que estaba planeado de manera completamente diferente. Tenemos restricciones físicas, no podemos mover, por ejemplo, la catedral para aumentar la movilidad, ¿no? Ni podemos mover el Palacio de Gobierno. Son restricciones que ya están. Los escenarios se volvieron más complejos poco a poco, entonces de manera natural lo que uno esperaría pues es que los cambios tengan que ser graduales. Desafortunadamente, sobre todo a ciertos niveles, pues como que nos gustaría pues tener la solución de un día para otro, ¿verdad? Desafortunadamente esto requiere más tiempo y sobre todo requiere mucho de educación vial. Muchos de nuestros problemas se podrían resolver
sería mucho más fácil circular si la gente fuera muy cuidadosa con el seguimiento de todas las normas de tránsito, si no hiciéramos paradas en donde no debemos, ¿verdad? Si no hiciéramos cosas imprevistas, las cosas serían mucho mejores. ¿Qué tanto podemos avanzar? Pues a medida que vayamos involucrando a la gente en que ellos son parte de la solución y que los modelos no son soluciones mágicas, sino nos presentan alternativas de cómo podemos hacer mejor las cosas, pues mejor vamos a trabajar, ¿no? Desde luego, en este contexto han tenido un acercamiento, por ejemplo, con la ciudadanía en términos de su experiencia como peatón, sus obstáculos, sus limitaciones, o se ha quedado aún en la parte académica, en la parte de modelos teóricos y de simulación. Tiene una componente académica muy fuerte, pero lo hemos estado presentando al nivel de la universidad en varios foros. Hemos tenido una respuesta muy positiva porque evidentemente es un problema que nos atañe a todos. Cuando presentamos los resultados, todo el mundo dice, pues sí, yo venía y de repente me encontré con tal cosa y con tal eventualidad y pues ya simplemente no nada más llegué tarde, sino perdí tiempo y eso implica en muchos casos para mucha gente dinero. Tiene implicaciones en la salud porque uno se levanta muy contento en la mañana y al rato ya llegas todo estresado porque te encontraste con un tráfico que no esperabas, ¿no? Entonces, sí hay una respuesta muy positiva a la gente que quiere ver más resultados. Nos gustaría involucrar a un equipo más grande, naturalmente, porque pues es un problema multidisciplinario, necesitamos más gente de matemáticas, de física, de ingeniería de tránsito, es indispensable. Y pues sí esperamos en un corto plazo tener más resultados. ¿No se han encontrado a la fecha en estos foros con detractores, con gente que les diga, no, esto no estaría bien por la razón que sea? Un proyecto de esta naturaleza, una intervención en la ciudad, en el entorno, inevitablemente genera todas las opiniones y genera todas las voces, ¿no? Por ejemplo, bastan muchas cuestiones que se han suscitado aquí en Morelia, ¿no? La parte de Santa María, la parte de los distribuidores viales, y que en su momento levanta diferente tipo de polémicas. ¿Ustedes no se han topado en estas exposiciones con aquellos que les digan no por esto? No hasta ahora. Yo creo que todos nos hemos visto afectados de manera negativa. Inclusive la gente que podría tener algunas opiniones en contra, hemos sufrido problemas de tránsito que nos dejan pensando que necesitamos cambiar la forma como nos estamos moviendo, ¿no? Correcto, bueno, pues queremos agradecerles a ambos su participación en este video podcast y felicitarles por esta iniciativa. Sabemos desde luego que habrá que esperar el tiempo necesario, que puede ser pues algunos años, para darle viabilidad real, ¿no? Para darle una salida a una propuesta de esta naturaleza, pero justamente el tema de la movilidad urbana nos es importante a todos, y aun cuando la ciudad de Morelia todavía no presenta los índices de tráfico de una ciudad como el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, ciertamente ya nos encontramos con atascos de 40 minutos, de 50 minutos o más, y ello pues es un indicador incluso de calidad de vida. Importante que comencemos a tomar acciones. Una felicitación por este trabajo que han realizado. Muchas gracias, Adrián. Y a todos ustedes que nos acompañan, un placer como siempre, y nos vemos aquí en el próximo CENIT. Hasta la próxima.